Buenos días a todos y todas y bienvenidos a nuestro webinar Cambio climático y crecimiento verde, nuevas oportunidades para impulsar la competitividad de las empresas y las economías. Este webinar es coorganizado por la Alianza Clima y Desarrollo en conjunto con E3 Asesorías, el Consejo de Competitividad, Privado de Competitividad y Novus Civitas. Para los que no nos conocen, me gustaría introducirnos un poco. CDKN es una alianza norte-sur formada en 2010 que reúne una amplia gama de conocimientos y experiencia. Por un lado, PwC, el Overseas Development Institute, ambos en el Reino Unido, LID Pakistán en Asia, la Fundación Futuro Latinoamericano en Ecuador y South North en Sudáfrica. En Colombia, CDKN está representado por E3, Economía, Ecología y Ética. CDKN apoya a los tomadores de decisión en los gobiernos, los sectores privados y no gubernamentales a nivel nacional, regional y mundial en el diseño y la implementación de un desarrollo compatible con el clima. Hacemos esto mediante la combinación de investigación, servicios de asesoramiento y la gestión e intercambio de conocimientos en apoyo a procesos de formulación de políticas asumidas y manejadas localmente. Novus Civitas es una firma gestora de grandes proyectos urbanísticos, cuya fortaleza es lograr reunir en torno de sí a los más destacados arquitectos, ingenieros y diseñadores del mundo para pensar, gestionar y desarrollar nuevas ciudades, cumpliendo así el sueño de emprendedores visionarios. Las propuestas de desarrollo de Novus Civitas responden a las exigencias de las áreas geográficas en las zonas de influencia donde ejerce su actividad, pero bajo los principios del bienestar colectivo, el respeto por el medio ambiente, por la tradición y la cultura y por la necesidad de construir bien para vivir mejor. Como garante y líder de Novus Civitas se encuentra la familia Aime, quien bajo la dirección de Daniel Aime Gut continúa cumpliendo un legado de desarrollo y éxito empresarial en la industria, agroindustria y el desarrollo inmobiliario. Y por último, el Consejo Privado de Competitividad fue creado en el año 2006 por un grupo de empresarios y universidades interesadas en los temas de innovación y productividad. El Consejo Privado de Competitividad se enfoca en liderar y participar en procesos de gran impacto en la agenda económica y social del país. Es una organización sin ánimo de lucro cuyo objeto es contribuir de manera directa en la articulación de estrategias que en el corto, mediano y largo plazo permitan lograr mejoras significativas en el nivel de competitividad de Colombia. El Consejo Privado de Competitividad sirve como articulador e interlocutor entre el sector público, el sector privado, la academia y otras organizaciones interesadas en la promoción de la competitividad y las políticas públicas relacionadas. Esperamos que este webinar sea de mucha utilidad para todas y todos. Antes de comenzar nuestra presentación, les daré algunas recomendaciones para el uso de esta herramienta. La facilitación del webinar estará a mi cargo. Mi nombre es María José Pacha y soy la coordinadora de conocimientos y redes para América Latina y el Caribe de CDKN, y agradezco a Daniela Contreras, que es parte de nuestro equipo que está aquí con nosotros. Una grabación estará disponible en nuestros canales de YouTube y se les enviará un correo al final del webinar con el link a esta grabación para que lo puedan compartir y ver también en su propio tiempo. Les voy a pedir por favor que cierren las ventanas extras en su computador para prevenir una mala recepción de la señal del webinar. Y las preguntas son muy bienvenidas. Las pueden escribir en el panel de control a medida que va pasando la presentación y serán contestadas al final por el panelista y comentarista. Si experimenta dificultades para ver o escuchar, envíe por favor un mensaje en la ventana del chat de panel de control y le contestaremos. Bueno, en la próxima slide podemos ver nuestra agenda para el día de hoy, que se divide en 4 partes. En primera parte vamos a hablar sobre el cambio climático, el crecimiento verde y la competitividad, un escenario de oportunidades para el sector privado, que estará a cargo de Liliana Ramos y Matthew Lacoste de CDKN Colombia. Luego tendremos el placer de tenerlo a Rafael del Castillo, gerente de Serena del Mar,
que nos contará sobre el cambio climático y los negocios, y específicamente el caso de esta urbanización en Cartagena de Indias. Luego tendremos el placer de contar con Elena García del Consejo Privado de Competitividad y el espacio de preguntas que será moderado por mí. Para aquellos que tengan Twitter y Facebook, pueden seguir el webinar en nuestras redes sociales a través de los siguientes hashtags: crecimiento verde y cambio climático y competitividad. Bueno, en el próximo, por favor, les voy a presentar a nuestros panelistas de hoy. En el Día de la Mujer le voy a dar el primer lugar a Liliana Ramos, que es experta en cambio climático y gestión de proyectos. Se desempeña actualmente como gerente de proyectos en E3 y la Alianza Clima y Desarrollo. Cuenta con 13 años de experiencia profesional, incluyendo proyectos regionales, sectoriales y de cambio climático en Colombia, en organizaciones internacionales como el Programa de Desarrollo Alternativo y Proyectos Productivos de las Naciones Unidas, donde actuó como asesora de sostenibilidad y jefe de contratos. Cuenta también con experiencia en el campo social, de gobernanza local y trabaja con organizaciones de base. Tiene una licenciatura en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cauca en Colombia y un máster en Sostenibilidad y Cambio Climático de la Universidad de Leeds en el Reino Unido. Matthew Lacoste es comunicador y experto en gestión de conocimiento para E3 y la Alianza Clima y Desarrollo. Tiene 7 años de experiencia en comunicaciones para el desarrollo, así como en gerencia de proyectos y organizaciones que impulsan temas de desarrollo, cambio climático, ambiente, artes y eventos transformacionales. Se graduó como politólogo del Instituto de Estudios Políticos y Diplomáticos de Toulouse, Francia, y tiene una maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de París, de la Sorbonne Nueva, en Francia. Colabora puntualmente con revistas y dicta conferencias en temas de desarrollo empresarial y cambio climático. Por último, pero no menos importante, Rafael del Castillo es empresario y ejecutivo cartagenero de reconocida trayectoria. Estudió Administración de Empresas en la Universidad de los Andes, Colombia, y realizó un MBA con énfasis en finanzas y gerencia de sistemas de información de Xavier University en Estados Unidos. Fue el vicepresidente para las Américas de Maverick Tube Corporation, presidente del Consorcio Metalúrgico Nacional, Colmena, y ejerció como gerente general de Tubos del Caribe. Participa como representante de Bolívar ante la Junta Directiva Nacional de la ANDI, es el presidente de la Junta Directiva del Consejo Gremial de Bolívar y es miembro de las juntas directivas de varias empresas y asociaciones. Actualmente se desempeña como director de Relaciones Institucionales para la organización Techint en Colombia y es presidente de Novus Civitas, firma gestora del desarrollo Serena del Mar, la ciudad soñada en la zona norte de Cartagena. Bueno, muchísimas gracias a los tres por estar aquí y por compartir con más de nuestros 100 asistentes en este momento. Le voy a ceder la palabra a Liliana y Matthew, que nos hablarán sobre el cambio climático, crecimiento verde y competitividad, un escenario de oportunidades para el sector privado. Muchas gracias. Liliana, ¿nos escuchas? Hola, buenos días para todos. Sí, ya aquí con ustedes, voy a la presentación. Entonces, la idea de nosotros es poner un poco en contexto a raíz de la experiencia que tenemos con CDKN de trabajo en el tema de crecimiento verde y cambio climático, pues ponerles un poco de contexto, entender la intervención que tuvimos en el país y ver cómo eso lo estamos articulando para que el sector privado se siga moviendo hacia esas nuevas agendas, viendo nuevas oportunidades de negocio en esa transición económica que se está dando. Eso, digamos, es lo que Colombia le está apostando a una nueva economía, donde los temas ambientales, de cambio climático, se vuelvan ya no un tema de amenaza per se, pero sino también verlo como una oportunidad para ser distinto, ¿sí? Aquí pues tenemos un link de un video que no vamos a poder mostrar en este momento, pero que trabajamos con el Fondo de Prosperidad de Inglaterra, con el Gobierno Nacional, para explicar de manera muy breve qué es el crecimiento verde. Ustedes lo podrán tener en la presentación.
y chequearlo en línea en su momento. Pero pues es hacia eso que transitamos, una nueva economía, y es lo que se busca, generar nuevas ventajas comparativas y competitivas para el país a raíz de muchas acciones. ¿Eso a qué responde? Responde básicamente pues a tendencias mundiales y también tendencias y temas de coyuntura a nivel nacional. Hay varias agendas que se están imponiendo en el país. Una que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado, que es el tema de la Agenda Internacional de Cambio Climático y el compromiso que tiene Colombia con el mundo de reducir sus emisiones en un 20% de aquí al 2030. Sí, eso es una meta, digamos, que está marcando una línea de trabajo para el país, para los sectores productivos y de servicios en el país, que van a tener que moverse hacia tener estrategias de negocio más eficientes, que generen menos emisiones. Hay la agenda de posconflicto, todos hemos escuchado aquí en el país y me imagino afuera también de los acuerdos de paz que se firmaron con las FARC, y eso genera, digamos, toda una tendencia importante de oportunidades en cuanto a convertir esa fase de posconflicto en un momento para impulsar nuevos sectores productivos, otras formas de hacer economía, incluso en el nivel local. Otra agenda importante es la de crecimiento verde. El país puso en su plan de desarrollo como uno de los ejes prioritarios el tema de crecimiento verde. En este momento el gobierno va a iniciar las labores para poder formular su política de crecimiento verde. La idea es como tener una herramienta o modelo económico que permita facilitar y reimpulsar la competitividad del país. Y por fin, pues todos también habrán escuchado de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también son un contexto importante para el país. Y ahí hay dos grandes agendas que han sido un poco las cuales a nosotros nos interesaron para enfocar el trabajo. La primera, que es la reducción de emisiones, el NDS de Colombia, ¿sí? Y ya sabemos que pues para lograr esa meta no es cosa fácil, ¿sí? Toca hacer inversiones públicas, privadas, y ya se estimó en el país que se iban a requerir más o menos 19 mil millones de dólares al 2030 para poder como hacer esa transición y lograr esos compromisos, ¿sí? Que eso representa como un esfuerzo financiero grande y se hicieron unas proyecciones de repartición, digamos, de la inversión entre el sector público y privado, y vemos que casi el 60% va a tener que surgir desde el sector privado, entendido como instituciones financieras, el sector productivo, etcétera. Pero también genera grandes ahorros, es decir, si se logra esa inversión, sí, vamos a lograr grandes ahorros en el país que se están calculando ya aproximadamente de unos 13 mil millones de dólares en temas de administración, mantenimiento y operaciones, ¿sí? Para el país. Entonces, esos son, digamos, elementos claves. Por otro lado, miramos esa segunda gran agenda que les comentábamos del crecimiento verde, eh, que claramente es un instrumento para transitar hacia una nueva economía, ¿sí? Impulsar, como lo ven aquí en la pantalla, nuevas fuentes de competitividad para el país, dinamizar los sectores y territorios desde sus potencialidades, desde lo que tienen como activos, ¿sí? Y también empezar a tener nuevas fuentes de empleo en un país que necesita reinventarse, digamos, a nivel de empleos. Todo eso haciendo un uso más eficiente de los recursos naturales, ¿sí? Respetando un poco más, digamos, el capital ambiental que tiene el país, potenciando por otro lado, digamos, una economía más resiliente que es capaz de responder a los golpes que va a dar el clima y también generar una economía que reduzca sus emisiones, ¿sí? Y todo eso preservando los recursos estratégicos, que son tanto laborales como el capital natural, etcétera. Pero Matthew, esa agenda país, esa gran agenda, Matthew, disculpa, disculpa que te sí, interrumpa. Hay muchas personas que no pueden escuchar el audio. Quisiera corroborar que el sistema está funcionando bien. Agradecería que si están escuchando me puedan decir que sí en la sección de el chat o en la sección de preguntas. ok, ¿Me esperas un yo espero segundito? que la gente nos escuche. Sí, porque yo te escucho Sí. bien. Vamos a ver si hay alguna
Bueno, por ahora no hay ningún comentario más. Al principio no se escuchaba. Esperamos que esto se haya mejorado. También les indico a las personas que están que se fijen en sus propios sistemas, porque muchas veces no implica que no funcione el webinar, pero que sus computadores tengan algún problemita. Disculpa, Matthew, puedes continuar. Gracias. Ok, no hay problema. Yo espero que todos nos escuchen. Entonces les decíamos, esa agenda nacional, sí, que viene, digamos, de decisiones de alto nivel para alinearse a las agendas internacionales, pues no se puede hacer sin el sector privado. De hecho, que va a ser un actor primordial en esa transición. Pero eso requiere, digamos, ya también verlo como oportunidades, ¿sí? No solo como un riesgo más para sus negocios, y empezar como a permearlos de tal manera que se vea como el tema de economía verde o de economía resiliente baja en carbono como un tema que va a facilitar las inversiones estratégicas sostenibles, ¿sí? Que va a disminuir ciertos riesgos. Evidentemente nuevos van a surgir, pero también son cosas a las cuales los negocios se van a adaptar, hacer un uso más eficiente de los recursos, tener como una posibilidad también de innovar, de hacer diferente, eso tanto a nivel de productos como de organización de las empresas, ¿sí? Un tema de empezar a ver cómo mejorar desde esas inversiones la productividad, la rentabilidad y competitividad de los negocios, empezar a generar nuevos negocios, ¿sí? En esa nueva economía que está surgiendo, temas de acceso a mercados globales, en muchos casos, digamos que esas tendencias, si el empresario logra adaptarse a ese nuevo contexto, va a encontrar nuevas conexiones de mercado a nivel global y evidentemente crear empleos. Entonces ahí hay muchos retos, pero también muchas oportunidades que se puedan dar. Y esa relación entre esas decisiones de alto nivel y ese tema de cómo el sector privado puede adaptarse y aprovechar ese nuevo contexto es un poco el planteamiento que hemos querido averiguar, entender y promocionar a través de la intervención de CDKN. Entonces voy a ceder la palabra a Liliana, que les va a comentar un poquito cómo hemos enfocado ese trabajo. Hola a todos. Bueno, retomando lo que nos introduce Matthew, pues efectivamente esa gran pregunta que nos hicimos desde CDKN en Colombia era, ¿no? ¿Cómo logramos, cómo hacemos realmente para que el sector privado se involucre en ese ejercicio? Hay unas agendas internacionales, unas agendas globales que de alguna forma son decididas, ¿cierto? Por unos entes internacionales de muy alto nivel, pero cuando uno está a nivel del contexto local, en el contexto de los países, es donde viene la gran pregunta, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos hicimos esa pregunta como equipo de trabajo, empezamos a entender, digamos, un poco también en el contexto de Colombia, qué estaba moviendo al sector privado. Y nos dimos cuenta que había un gran tema en el país y era la competitividad, que de hecho no solo estaba moviendo al sector privado, sino también al sector público, porque bueno, seguramente muchos de ustedes saben que hay una serie de indicadores internacionales sobre la competitividad de los países, ¿sí? Grandes reuniones en Davos en el marco de los foros económicos internacionales y foros económicos mundiales. Y bueno, Colombia no escapa a esa dinámica. Y eso nos permitió a nosotros empezar a mirar la competitividad como un elemento clave, como un elemento integrador, de hecho, y que nos iba a permitir tal vez articular esas dos agendas que nos habían llamado la atención, que es el tema de cambio climático y el tema de crecimiento verde. Entonces, realmente vimos en la competitividad como un enfoque, ¿sí? Una ruta para poder orientar las acciones desde el punto de vista económico hacia una economía mucho más resiliente, mucho más baja en carbono y pues obviamente mucho más competitiva. Entonces, ¿cómo lo quisimos abordar desde CDKN? O sea, como cuáles fueron esos tres grandes enfoques que quisimos darle a esta iniciativa en el país. Entonces, lo primero era, ya lo mencioné hace un segundo, conectar esas agendas de cambio climático, crecimiento verde y competitividad. Ya en un momento empezaremos a desarrollar un poco qué fue lo que logramos, pero digamos, nuestra apuesta fue, en primer lugar, conectar esas agendas. Lo segundo que necesitábamos para conectar esas agendas, pues evidentemente era involucrar al sector privado, que era quien nosotros veíamos que realmente es este motor, sí, este actor clave para poder avanzar en la implementación de estas agendas, y esa fue nuestra segunda apuesta. Pero también nos dimos cuenta que para poder involucrar al sector privado, nosotros necesitábamos
digamos, apoyar al país, apoyar sobre todo al sector público, aunque de alguna forma también al sector privado, fortalecer ese diálogo, ¿sí? En crear una especie de lenguaje común, de forma tal que el entendimiento y el liderazgo del sector privado, en términos tanto de cambio climático como de crecimiento verde y competitividad, pues fuera muchísimo más fuerte en el país. Entonces, digamos, en términos de impactos o digamos de las cosas que logramos ya a través de esa iniciativa en el país, lo primero que les quiero contar es que para, digamos, poder integrar este tema de la competitividad en las agendas, hay unos instrumentos que ya venían trabajando a nivel nacional, un socio estratégico para nosotros que es el Consejo Privado de Competitividad. El Consejo Privado es un ente que básicamente es un ente consultivo de alguna forma tanto para el sector privado y de alguna forma también para el gobierno en estos temas de competitividad, que es una agenda muy importante para el país. Y ellos sacan un índice, tanto un informe nacional de competitividad, pero también sacan unos índices departamentales de competitividad. Entonces, cuando nosotros analizamos esos índices departamentales, nos dimos cuenta que realmente el pilar, digamos, en lo que ellos denominaban en su momento el pilar ambiental, pues no estaba realmente incluyendo estas consideraciones ni de crecimiento verde ni de cambio climático. Entonces dijimos, bueno, realmente si esto es un instrumento que está midiendo a las regiones y nosotros queremos enviar unas señales para que las regiones y los sectores empiecen a mirar el crecimiento verde y la competitividad y el cambio climático desde una perspectiva distinta, pues pensemos en integrar estos elementos aquí. Les confieso que no fue fácil porque realmente los retos en términos de indicadores específicamente, eh, pues no es sencillo, sobre todo por el tema de la información. ¿Sí? Finalmente cuando uno tiene indicadores y más cuando uno está hablando de informes de competitividad que son informes anuales, ¿sí? El tema de la información se vuelve o un gran aliado o una gran limitante. En este caso, pues digamos que quisimos volar con muchos indicadores, pero nos dimos cuenta que realmente habían algunas limitaciones y básicamente como equipo hicimos una apuesta por algunos indicadores que eran, digamos, los más seguros, que tal vez reflejaban una mejor información y sobre todo que iban a poder seguir siendo comparables año tras año. Entonces hubo un cambio, un pilar que era anteriormente se llamaba el pilar ambiental, ese pilar cambia a un pilar de sostenibilidad ambiental y bueno, ustedes de pronto pueden ver un poco ahí en el slide como cuáles son esos subindicadores que se integraron dentro de este pilar. Y la idea obviamente es que a futuro pues se pueda hacer justamente un seguimiento de cómo van las regiones en este tema de la sostenibilidad ambiental. Pero entonces digamos que además de incluir estas consideraciones dentro de la competitividad, también necesitábamos entender qué estaba pasando con los empresarios en el país, como con las grandes empresas, cómo estaban percibiendo, cómo estaban entendiendo y abordando, de hecho, el tema del cambio climático y crecimiento verde, qué tanto sabíamos al respecto. Entonces logramos hacer una encuesta con aproximadamente 150, 151 empresarios encuestados y con 9 sectores, y pues digamos que los grandes resultados que hoy podemos mostrar o comentar sobre estas empresas en el país es que el 70% conocen de lo que es la contribución nacional determinada en el país y tan solo menos de la mitad conocen sobre la política de crecimiento verde del país. Casi un 100% de las empresas ven estos dos temas como un tema de gestión ambiental, ¿sí? Y un poquito más de la mitad lo asumen como temas de competitividad y de nuevos mercados. Curiosamente, el 80% de los empresarios cuentan con una estrategia de sostenibilidad ambiental y digamos que hacen también uso eficiente de los recursos y 66% contemplan entonces acciones de mitigación y adaptación. Digamos que en términos generales uno puede decir que estas grandes empresas en el país sí hay una noción, se están acercando, están empezando a actuar. Muchas veces falta visibilidad sobre lo que está pasando en las empresas. Entonces creo que esto también fue un elemento muy interesante para precisamente los empresarios empezar a mirarlo, a analizar cómo lo están abordando. Pero bueno, de otro lado, además de entender qué piensan algunos líderes del sector privado, como les decía yo, la tercera apuesta que hicimos desde CDKN es, bueno, nosotros necesitamos que de alguna forma el gobierno o el sector público empiece a hablar, un diálogo mucho más abierto con el sector privado sobre, bueno, ¿cómo es que vamos a impulsar esto del crecimiento verde? O sea,
¿Esto qué significa también para nosotros como empresarios, como empresas? Porque no se trata simplemente de tomar decisiones en alto nivel político y simplemente que el sector privado haga, ¿sí? Sino realmente esto requiere de entender cuáles son esas necesidades, ¿sí? Cómo lo ve el sector privado, crear un lenguaje común, empezar a crear esas sinergias que parece que no es necesariamente, digamos, la regla general en el país, ¿sí? Entonces, em, eh, esto obviamente también viene, el tema del crecimiento verde y esos temas del diálogo público-privado estuvo enmarcado también dentro de lo que es la misión de crecimiento verde, que es una apuesta también de país, del Departamento Nacional de Planeación, y en el marco también del proceso de Colombia de acceder a la OECD. Entonces, nosotros entramos a apoyar este ejercicio, generamos estos espacios de diálogo y, digamos, a través de una metodología y de unas encuestas, logramos que los participantes, las empresas participantes en estos ejercicios, priorizaran básicamente 5 temas claves, ¿sí? De crecimiento, de lo que significa básicamente el crecimiento verde para las empresas. Entonces, ¿cuáles son esos 5 temas claves? Encontramos un tema de adopción tecnológica. Esto lo que significa es que las empresas están ávidas de querer mejorar sus tecnologías, ven importante adoptar nuevas tecnologías. El otro tema es el de intensidad energética. Ellos ven importante reducir precisamente la intensidad energética con la que se está produciendo sus bienes y servicios. Ven como un tema clave la adaptación al cambio climático, pero también la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y lo otro que también es clave en este ejercicio del crecimiento verde es reducir la intensidad en el uso de materiales. Entonces, estos 5 temas obviamente representan tanto oportunidades como pues, una serie de retos. Entonces, las oportunidades que los mismos empresarios identificaron es que trabajar sobre estos temas a las empresas les beneficia en que se reducen los costos, que pueden tener aumento en la productividad, que efectivamente se generan unas nuevas oportunidades de mercado, que les permite repensar sus estrategias empresariales y de hecho fortalecerlas, y en muchos casos también se habla de un mejoramiento de la imagen corporativa. Entonces digamos que este tema de las oportunidades es donde existe precisamente este link de trabajar en el crecimiento verde y en el cambio climático, sí nos vuelve más competitivos, ¿sí? Pero para lograr eso, digamos, las grandes peticiones de alguna forma del sector privado hacia el sector público es, venga, nosotros necesitamos generar una relación mucho más estrecha entre lo público y lo privado, ¿sí? Necesitamos, digamos, un apoyo básicamente para asumir los costos de las inversiones, sobre todo los costos en tecnología que nosotros debemos realizar como empresarios. El otro tema súper clave era, nosotros como sector privado necesitamos un marco legal y un marco político estable, claro, que tenga incentivos. ¿Sí? Necesitamos también conocer mucho más sobre lo que está pasando en esta materia. Y esto es muy clave mencionar el tema del conocimiento aquí porque digamos que nosotros logramos con este proyecto, con este ejercicio, que digamos en promedio fueron casi 300 empresas en el país las que lograron vincularse al tema, pero pues digamos que Colombia tiene un universo empresarial muchísimo más grande, ¿sí? Entonces este tema del conocimiento, digamos que hoy uno puede decir está permeando de alguna forma las grandes empresas, pero todavía tenemos un universo de medianas y pequeñas empresas en las que hay que actuar. Y lo otro que mencionaron también es la importancia de poder acceder a esa tecnología y a materiales muchísimo más sostenibles. Sí, y el último ejercicio que hicimos básicamente fue construir una hoja de ruta para la participación privada del sector privado en la misión de crecimiento verde. Como les decía Liliana, la misión tiene como mandato de crear las bases de conocimiento para la formulación de la política de crecimiento verde del país. Entonces, en esa línea, pues digamos que con unos fondos de CDKN y del Fondo de Prosperidad Británico, nos pusimos en la tarea de crear esa hoja de ruta, es decir, qué sería, o sea, cómo hacer para que se involucre el sector privado en ese ejercicio y para que ellos participen de la construcción de la política, ¿sí? Ahorita podrán escuchar a Elena García, que nos acompaña, que ella ha sido la persona que ha liderado ese proceso de hoja de ruta, entonces si hay algunas preguntas, pues no duden en profundizar con ella. Pero básicamente se analizaron 3 frentes de trabajo, ¿sí? Que fueran importantes destacar. Uno es el tema de la incidencia sobre las políticas públicas, es decir, cómo hacemos para que el sector privado pueda realmente
hacer subir, ¿sí?, esas peticiones o esas áreas de interés que tengan para trabajar hacia los entes decisorios del país. Otro es un tema de cambio de mentalidad, ¿sí? Claramente hay que cambiar de racionalidad o por lo menos ajustar la racionalidad. Bueno, muy bien. Buenos días a todos y todos los que nos escuchan. Vamos a hablarles de Novus Civitas, de nuestro desarrollo inmobiliario en la ciudad de Cartagena, que hemos llamado Ciudad Soñada. No se puede soñar una ciudad sin pensar en el medio ambiente y el crecimiento verde, de manera que hace parte integral del ADN del concepto que desarrollamos en Serena del Mar. Bien, Serena del Mar está ubicado en la zona norte de Cartagena de Indias, a pocos 10 kilómetros del centro amurallado y 6 kilómetros del aeropuerto internacional de Indias. Se basó el pensamiento de desarrollo en tres principios, los tres pilares, como los llamamos, que es dar, ofrecer calidad de vida a quienes habiten en Serena del Mar. Segundo, ser para todos, que quepan todas las personas, de buen comportamiento obviamente, y ser amigables con el ambiente. Partimos de lo que hoy es un desarrollo urbano en la ciudad, las condiciones de los ecosistemas aledaños, las tendencias y retos para lograr un equilibrio entre lo social, lo económico y lo ecológico. Diseñamos un urbanismo inteligente e integral basado en lo que se conoce hoy como Smart Growth, toda una tendencia mundial desde el año, por allá la década de los 70s. Peter Calthorpe lo comenzó a usar como concepto, y mira uno la rueda ahí de virtuosa de crecimiento que comienza en la parte superior con vivienda para todos los estratos sociales o condiciones económicas, más bien es la palabra correcta, con un sistema de transporte alternativo, no solamente en medio de carros, sino medios alternativos como las bicicletas, como caminar simplemente, transportes públicos. Promueve el uso mixto, que consiste en vivienda. Se cortó un poco el sonido, me parece, del lado de Viviana y Rafael. Bueno, disculpen, parece ser que hay problemas técnicos en este webinar de hoy, disculpen. Sí, lo perdimos a Rafael. Me gustaría... debe haberse cortado la conexión. Bueno, Matthew, hasta que vuelva Rafael, ¿nos podrías contar un poquito más ustedes también qué conocen de Serena del Mar y por qué este es un emprendimiento tan innovador en la región hasta que ellos puedan conectarse nuevamente? Bueno, voy a tomar de pronto un poquito la palabra yo. Eh, pues Mariajo, lo que nosotros, digamos, hemos podido ver del caso de Serena del Mar, muy en el contexto también de lo que hemos trabajado en Cartagena, es que la aproximación básicamente de Serena, digamos, es maravillosa comparada con el sector de la construcción en general. Sí, el sector de la construcción, ustedes saben que es uno de los sectores, digamos, más intensivos, uno de los más contribuyentes al tema del cambio climático, pero al mismo tiempo uno de los más afectados, ¿sí?, por los impactos del cambio climático. Y también tienen una oportunidad increíble de aportar el crecimiento verde en el país. Entonces, vemos que Cartagena es un caso particular precisamente porque la elevación del nivel del mar nos habla pues de un riesgo grande para Cartagena de hacia el año 2040. Entonces, digamos que el gran valor que, digamos, desde nuestro punto de vista muy técnico, creería yo, tiene Serena del Mar, es que ellos ya empezaron a integrar
una cantidad de elementos asociados tanto al cambio climático como al crecimiento verde del proyecto constructivo como tal. Lograron elevar, pensaron ya, digamos, en elevar sus estructuras algunos metros, ¿sí? Pensando justamente en la elevación del nivel del mar, pero adicionalmente a eso, de lo que yo recuerdo del proyecto, está también... Ah, creo que ahí llegaron. Ya, ahora sí lo moví. Ya parece que se... Los estábamos reemplazando como podíamos, ¿sí? Así que bueno, aquí hay mucha gente interesada en conocer sobre el caso de Serena del Mar, así que están con nosotros todavía. Gracias a todos los participantes. Ok, perdón, parece que hubo un glitch aquí tecnológico, aparentemente. Bueno, eso no debe pasar en la ciudad soñada. Bueno, y un crecimiento económico como motor de la ciudad y la conservación de los recursos naturales. Bajo ese concepto de crecimiento inteligente enmarca todo lo que es el trabajo de cómo debemos crecer nosotros en la ciudad. Con esto empezamos con una ciudad que tenía o tiene dentro de su entorno un centro hospitalario, varias soluciones distintas de vivienda, desde viviendas de 100 millones de pesos colombianos, que estamos hablando de 30.000 dólares, hasta viviendas de $1 millón. Y en la mitad de 100.000, 150.000, en fin, de todos los distintos presupuestos para las distintas personas de acuerdo a su condición económica. Un programa de educación con la Universidad de los Andes, una universidad que está funcionando, y un sistema de transporte con su terminal de transporte, centros corporativos, sistemas de recreación y de comercio. Esto enmarca, digamos, en una pantalla las distintas formas de transporte. La línea punteada amarilla es el sistema circular de transporte público con buses eléctricos. Las líneas rojas y negras y verdes son vías para vehículos que están rodeadas de ciclorrutas y paseos peatonales, sumando en total 35 kilómetros de ciclorrutas. Y la línea punteada azul es transporte acuático. Estamos sobre el borde de la ciénaga de Juan Polo, permitiendo una gran oportunidad de conectar los distintos puntos de la ciudad soñada por vía acuática. Estamos aprovechando ese sistema que es muy sostenible en cuanto a su desarrollo. Dentro del urbanismo integramos la naturaleza. Un buen ejemplo, Nueva York, su Central Park, cómo le da vitalidad al centro de Manhattan y cómo eso puede crear un entorno amigable para quienes en ella habitan. Tomamos un paisajismo con un propósito. Básicamente lo que estamos escogiendo es el uso de especies nativas, lo que crece tradicionalmente en el lugar. Eso reduce el requerimiento de agua artificial o fertilizantes, pues son especies adaptadas a donde estamos, que a su vez son bellísimas, tienen épocas de floración, lo que nos permite tener un paisajismo natural con distintos colores a lo largo del año. Estos árboles ofrecen sombra, lo que permite caminar. En una ciudad como Cartagena, tener sombra es fundamental. Y en la parte del bosque manglárico hay un área muy grande de protección, son cerca de 250 hectáreas, y el propósito es tener un lugar de protección total de este ecosistema que nos permita disfrutarlo con sistemas de transporte interno, de turismo, de observación de aves y de introducción de especies de fauna nativa de la región en ese ecosistema. Esto es un perfil, digamos, de las vías. Ahí se ve o se notan las especies nativas. Son árboles como el campano, como el guayacán, como la acacia, y ese estilo de árboles que son muy típicos de la región donde se encuentra Serena del Mar. En la huella arquitectónica buscamos edificios que permitan reducir la huella empleando los sistemas
de bioclimáticos. Por ejemplo, el edificio de la Universidad de los Andes, que es el que se muestra en esta imagen superior derecha, es un edificio volcado hacia un centro, un patio central. Son dos torres que aprovechan el flujo de viento norte-sur para mantener una ventilación en esos pasillos que no requieren aire acondicionado. Y en la fachada hay paneles de concreto aligerado que reducen los rayos de sol al interior de las oficinas, por ende mejorando el uso del aire acondicionado, reduciendo la demanda de energía de manera sostenible. Y el techo es paneles solares que logran generar el 25% de la demanda diurna. No usan baterías para la noche, pero durante el día, que es cuando está ocupado el edificio principalmente en oficinas, reduce la demanda por energía eléctrica. Igual en la imagen derecha inferior es el Centro Hospitalario Serena de Mar, es un edificio LEED. Estamos trabajando fuertemente para ser calificado el oro, el primer hospital en la región nuestra que tuviera esa calificación. También vamos a usar panelería solar, un techo verde con paneles solares, una mezcla de vegetación y celdas fotovoltaicas para generar también el 25% de la energía que demanda el hospital durante el día. Y todos los sistemas de ventanas, etcétera, los muros con doble pared son diseñados para disminuir el consumo de aire acondicionado. A través de la arquitectura se logra también un crecimiento verde. Bueno, el distrito térmico, muy importante este concepto, ya en Colombia está creciendo. En el caso que hubo fue la Huacatala en Medellín. Hay un centro comercial hoy en construcción en Montería. Y en Serena del Mar estamos construyendo un distrito térmico que a través de la recuperación del calor residual de las turbinas que generan la energía eléctrica producen agua helada. Esa agua helada es utilizada para refrigerar el hospital, el edificio de oficinas, y hay algunos desarrollos de vivienda que queremos también alimentar con el distrito térmico, evitando que cada persona tenga el uso de freón, unidades evaporativas de expansión en sus apartamentos. Esto reduce el uso del freón, que es tan dañino, y permite una recuperación de toda esa energía residual, mejorando la utilización del gas natural a un 75% de su capacidad calórica. Eso reduce el 75% de las emisiones directas que contribuyen al calentamiento global. Y el consumo de energía se reduce en un 46%. Esto tal vez es el mayor impacto en energía. En aguas residuales estamos construyendo PETARES, plantas de tratamiento de aguas residuales, que permiten reclamar ese agua para ser reutilizada en los sistemas de riego, de manera que se le da un ciclo integral al agua. Desde que llega de la fuente termina en la tierra de vuelta y no vuelve a través del sistema de alcantarillado al mar. Queda atrapada, digamos, en los árboles. El residuo sólido se utiliza para abonos y fertilizantes dentro de la misma ciudad soñada. Mirando el futuro, para adaptación al cambio climático, esto fue una gran decisión desde su concepción, que fue crear un sistema de pondaje que también sirviera a la arquitectura. Yo creo que esto es un gran ejemplo de cómo puede uno hacer rentable el crecimiento verde. Me detengo un poco en este ejemplo porque es muy importante. Hoy las ciudades crecen y su gran reto es construir grandes canales para llevar rápidamente el agua lluvia hacia el mar o un río cercano. Esto crea un gran volumen de agua en un momento muy corto de tiempo, que es durante la lluvia, que circula. Vemos ejemplos de muchas ciudades en nuestro país y en el mundo, que cuando viene la lluvia, la gente está
corriendo riesgos personales, por ríos crecientes que se hacen dentro de estos canales. Ese concepto nos parece que hay que reevaluarlo y nos parece que todas las ciudades deben incentivar el uso del pondaje, que es atrapar el agua lluvia temporalmente durante la lluvia y dejarla salir lentamente a través de sistemas de canales. Cuando esto se logra, se construyen unos lagos que paisajísticamente se convierten en un elemento importante para los habitantes. Esta es una imagen que se está construyendo en este momento, fue la imagen conceptual, donde los lagos son de aguas lluvias y se conformó el Gran Canal, que es el drenaje de aguas lluvias de todo el sistema, pero al mismo tiempo los apartamentos que miden en este cuerpo de agua son los de mayor valor. Entonces, por vía de una valorización de esos apartamentos se paga la construcción de los canales. Esto es un magnífico ejemplo de darle competitividad y al mismo tiempo resolver el tema del medio ambiente. Cota mínima de inundación, esto ya es más una fórmula matemática que creo es un tema que las ciudades tienen que trabajar muy fuertemente, tanto las ciudades costeras como las ciudades en la montaña. Vimos en el invierno del 2011 tal vez, fue el año como el río Bogotá se desbordó en la zona norte, en la sabana de Bogotá, inundando todos sus alrededores, porque estaban construidas debajo de la cota mínima de inundación. En Cartagena nos está pasando, es un tema de calentamiento global, el mar subiendo, las lluvias más fuertes cada vez, se juntan dos condiciones meteorológicas al mismo tiempo, que es marea alta más una lluvia torrencial o huracanada, crea un crecimiento de los cuerpos de aguas de más de 1 metro. Nos permitió a nosotros determinar con una modelación matemática cuál es la cota mínima sobre la cual debemos construir. Si bien hablamos de 1.70 metros, nos estamos dando un margen de seguridad, y así evitar cualquier tipo de inundación. Bien, como mensaje general, Serena del Mar piensa que cuando el desarrollo se hace con conciencia ecológica, la calidad de vida mejora para todos. Yo creo que estos son los temas que tengo en la presentación. Si quieren, doy paso a preguntas del tiempo que nos tiene para contestar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta interesante presentación de Serena del Mar. Bueno, ahora les voy a comentar un poquito más, le vamos a dar el espacio a Elena García para que nos cuente sobre hemos hecho algunas preguntas guías, pero también les quiero recordar de que pueden, por favor, hacer sus preguntas sobre lo que acaban de escuchar de Serena del Mar en el sector de preguntas, y también en la parte de documentos tienen los distintos documentos de los que vamos a hablar en esta presentación. Bueno, ahora vamos a escuchar los comentarios de Elena García del Consejo Privado de Competitividad. Dani, te pediría que por favor puedas controlar vos la pantalla, no sé si te es posible. Les voy a contar sobre Elena. Elena es economista y politóloga del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tiene una maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard y actualmente se desempeña como secretaria general del Consejo Privado de Competitividad, liderando procesos de investigación en diferentes temas relacionados con la competitividad. Tiene amplia experiencia en el diseño, análisis y evaluación de políticas públicas y trabajó como investigadora en FEDesarrollo en temas de economía y política ambiental, innovación y competitividad.
También se ha desempeñado en el sector público como gestora nacional de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación en el SENA y en el gobierno mexicano como coordinadora de asesores de la Secretaría de Desarrollo Social, CEDESOL, y como directora de investigación y análisis institucional y de política pública en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC. Le agradecemos a Elena su participación en este webinar como comentarista y hemos pensado en algunas preguntas, ¿no? Nos pareció importante abordar algunos de estos temas, ¿no? ¿Cuál es la pertinencia del crecimiento verde y del cambio climático para dinamizar la agenda de competitividad? ¿Qué sectores pueden ser jalonadores del crecimiento verde? ¿Qué pueden hacer las empresas para mejorar su competitividad desde el punto de vista del crecimiento verde? ¿Y qué perspectivas abre el crecimiento verde para reforzar la colaboración pública y privada? Estaremos también complacidos de que Rafael pueda responder y compartir sus perspectivas. Entonces, ahora le damos el sonido, esperamos que Elena se pueda conectar y le damos la bienvenida. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, gracias por las presentaciones tan interesantes, tanto de CDKN como de Serena del Mar. Pensando en las preguntas guía de estos comentarios y obviamente abiertos a las preguntas que pueda tener la audiencia, yo creo que lo primero es, bueno, ¿cuál es la pertinencia del crecimiento verde y del cambio climático en la agenda de competitividad? Yo creo que lo más importante es que son dos agendas que están perfectamente alineadas, ya que el crecimiento verde, ¿qué es lo que busca? Entonces busca generar crecimiento de largo plazo que sea sostenible y que sea inclusivo. Y cuando pensamos, ¿por qué hablamos de competitividad en el país? ¿Por qué tenemos un sistema nacional de competitividad y las metas que se han planteado a nivel de país? Pues justamente lo que queremos es, sí, claro, que Colombia sea una de las 3 economías más competitivas de América Latina para 2032, pero eso pasa por generación de empleos, por reducción de la pobreza, por aumentar el ingreso de los colombianos, y eso necesita fuentes de crecimiento que sean sostenibles e inclusivas. Entonces, el primer punto es, lo que buscamos en competitividad va muy en línea con una estrategia de crecimiento verde. Ahora bien, cuando vemos también cuáles son esas brechas de competitividad que tiene Colombia hoy en día, pues también son muy parecidas a las brechas que tenemos en crecimiento verde. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de competitividad, hablamos pues de ciertas condiciones básicas, eficiencia en los mercados y condiciones de innovación y sofisticación. Y bueno, cada uno de esos lo podemos medir de distintas formas, tiene indicadores, pero muchos de esos indicadores también son indicadores de crecimiento verde y son aquellos donde el país pues tiene un poco de retraso, digamos, o presenta brechas con países de su mismo nivel de ingreso y también pues con países como como el grupo de países de la OECD. Entonces, por ejemplo, vemos que Colombia tiene brechas en términos de productividad del trabajo, en desempeño logístico, en disposición tecnológica. La disposición tecnológica lo que nos dice es qué tan preparados están las empresas del país para adoptar nuevas tecnologías. Estos 3 que acabo de mencionar son de los 3 temas donde en el diagnóstico de crecimiento verde Colombia presenta brechas. Y son 3 temas fundamentales para la competitividad. Digamos, si no, en cifras recientes que manejamos desde el Consejo, en promedio se necesitan 6 trabajadores colombianos para hacer lo mismo que un trabajador en Estados Unidos. Entonces, definitivamente tenemos un tema de productividad del trabajo que impide que aprovechemos los recursos que tenemos de la manera más eficiente. Y también, obviamente, una baja productividad del trabajo pues se traduce en menores salarios y en menores ingresos en promedio. En términos de desempeño logístico, el país avanzado ha hecho grandes avances y grandes esfuerzos los últimos años en mejorar en infraestructura. Sin embargo, el tema de logística no solamente es tener las vías o tener los puertos o aeropuertos para sacar o que ingresen mercancías al país, sino realmente, pues, cómo hacemos
el cambio entre distintas formas de transporte, que haya seguridad en que lo que yo estoy enviando de un lugar a otro va a llegar en los tiempos, que los procesos de aduana o de internación de mercancías al país sean eficientes y sean, eh, que yo pueda saber más o menos cuánto se van a demorar. Y finalmente, en disposición tecnológica, cuando nosotros vemos los datos, digamos, de innovación, de inversión en I+D en el país, sumando términos de inversión pública y de inversión privada, estamos muy por abajo del promedio de la región, lo cual nos hace ver pues, que nos falta mucho trabajo para que realmente la innovación se vuelva un motor de crecimiento en el largo plazo. Hay datos que tenemos en el país que son impresionantes, y es que, por ejemplo, de las empresas nuevas en el país, o sea, estas son empresas creadas hace menos de 5 años, el 95% usa tecnologías de más de 6 años, o sea, tecnologías que cuando se creó la empresa ya eran viejas, digamos. Entonces, en la medida en que avancemos en estos temas, estamos avanzando no solamente en competitividad, sino también en generar las condiciones para crecimiento verde. Otros indicadores de crecimiento verde, donde tiene brechas Colombia, pero que no estamos tomando en cuenta en las medidas de competitividad, son, por ejemplo, temas en eficiencia en el uso de recursos, o sea, productividad del agua dulce, la generación de residuos, productividad de la tierra, intensidad en uso de materiales, cambios en cobertura forestal. Pero, por ejemplo, ahí es donde hemos empezado a hacer este trabajo desde el Consejo Privado de Competitividad con CDKN, para empezar a incluir esos indicadores en las medidas de competitividad. Entonces, no solamente la agenda de competitividad y crecimiento verde están alineadas, sino que estamos haciendo el esfuerzo para que realmente siga profundizándose esa integración de las dos agendas. Y bueno, pensando nuevamente, bueno, si esto es pertinente, tiene sentido dentro de la agenda de competitividad, fue muy interesante en los talleres y en la encuesta que mencionó Liliana. Una de las preguntas que hicimos a los asistentes fue, bueno, ¿qué conceptos se asocian con crecimiento verde? Y por otro lado, ¿por qué creen que tiene sentido para el país? Y fue muy interesante que los empresarios contestaron, por un lado, en cuanto a qué asocian con crecimiento verde, las razones principales eran producción y consumo sostenible, aumentar resiliencia al cambio climático, innovación, crecimiento económico, y digamos, de las 10 opciones que tenían, la última que mencionaban era un tema de sostenibilidad ambiental. Entonces, claramente el crecimiento verde se ve como un tema de competitividad y como de estrategia competitiva, más que solamente de cuidado ambiental. Y por otro lado, pensando a la hora de preguntar, bueno, ¿por qué tiene esto sentido para el país? Las respuestas eran muy en línea con la realidad del país. Entonces era nuevamente reducir costos